La palabra cáncer genera mucho miedo y se asocia a muerte, que no tiene por qué. Algo que me llamó mucho la atención es que la gente está mucho peor de lo que yo percibía o pensaba. Si midiéramos población general sedentaria y paciente oncológico, no hay diferencias. Mario Redondo Martínez es un destacado especialista en pacientes oncológicos y en el manejo integral del cáncer. Dirige su propio centro especializado, que combina programas de actividad física con cuidado integral. Hay mucha gente que se cuida mucho a nivel nutricional, a nivel del sol, a nivel de lo que tú quieras, pero si no tienes un buen rendimiento físico, estás vendido. No puede ser que algo que sea tan bueno, que sea tan barato, entre comillas, y que sea tan potente para la calidad de vida, sobre todo del paciente, no se prescriba. La media de edad que tengo yo en el centro era de 46 años de media. Este año hemos recibido gente con 18. Puede ser que los pesticidas, preservantes y otros tóxicos estén produciendo alteraciones mitocondriales que estén llevando a la gente a enfermar de cáncer y otras enfermedades. Yo personalmente creo que sí. La pregunta que yo me hago siempre es si realmente hay proactividad por parte del paciente, si quiere ser parte activa, porque comer bien no es fácil y es incómodo, hacer ejercicio no es divertido a veces y agradable y no te apetece, y luego el resto de hábitos son complicados en un mundo y en un contexto que te invita a todo lo contrario. ¿Crees que se cura el cáncer? No. Me interesa mucho lo que estamos hablando de que en general el contexto médico sanitario tiende a fragilizarnos porque al final no sé si es más bien por miedo o incluso por desconocimiento, o si lo miro, a mí me gusta mirarlo también desde un punto de vista un poquito perverso. A mí me gusta ¿no? un poco. Fíjate, ayer salimos en el programa Conspiranoicos, en el podcast La Hoguera. Y no sé qué opinas tú, si de verdad hay intereses en el sistema que hagan que la gente se sienta dependiente del sistema sanitario. Hombre, yo creo que conspiranoico como tal, así como tal, no. El tema es que sí que creo que de alguna manera se fragiliza mucho al paciente, y por otra parte creo que es una mezcla de desconocimiento por parte del profesional y aparte de desconocimiento, de falta de creencia. Me explico, porque a mí me ha pasado de ir a un hospital a dar una charla para un servicio médico de oncología y explicar un poco la importancia que tiene el entrenamiento de la fuerza, la importancia que tiene el ejercicio en general en todo el proceso de prehabilitación, durante la quimio, durante la radioterapia, y acto seguido te encuentras que un médico de ese servicio le contraindica el ejercicio durante la radioterapia y dices, es que esto no tiene sentido. O sea, te lo acabo de explicar, te lo acabo de documentar, te lo acabo de enseñar, pero no es suficiente por tu creencia. Entonces yo creo que muchas veces no es tanto un tema de que incluso haya desconocimiento, porque información hay de sobra, y más en un ámbito médico que hay mucha literatura científica que habla de la importancia del ejercicio en un proceso oncológico, sino que yo creo que realmente no se lo creen. O sea, no creen que sea tan importante el ejercicio en relación a otras terapias. ¿De dónde crees que viene esta creencia, o que ellos no se lo creen? Porque es muy fácil, al final, ellos que sepan mucho sobre terapias y farmacología, que es muy compleja, y sin embargo algo tan sencillo como hacer ejercicio y la evidencia que ella tiene. Yo creo que lamentablemente no han tenido la posibilidad de verlo en vivo y contrastarlo con muchos pacientes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Imagínate un diabético de 50 años de evolución y demás, y tú tienes un endocrino que al final esta persona pues trabaja con personas diabéticas, intenta regular la medicación y demás, y bueno, intenta evidentemente que la persona cambie hábitos. Entonces, si tú en tu consulta, ¿no?, llevas 30 años de experiencia y no has visto a ni un diabético quitarse la medicación a base de hábitos, pues tú evidentemente, por mucho que la literatura científica te lo diga, no te lo crees. Ahora, cuando aparece un unicornio, dices, quizá sí. Cuando aparecen dos, quizá también. Y cuando tienes 60, dices, oye, esto funciona, vamos a empezar a hacerlo. Entonces yo creo que muchos profesionales han tenido la oportunidad de verlo. Te lo juro, o sea, creo que esa es mi sensación, porque digo, no puede ser que algo que sea tan bueno, que sea tan barato, entre comillas, y que sea tan potente para la calidad de vida, sobre todo del paciente, no se prescriba. De hecho, perdona que te corte, Víctor, ¿sí? hay un catedrático, Miquel Izquierdo, que él trabaja con adulto mayor y tiene un artículo muy bonito que dice, ¿es ético no prescribir ejercicio físico al adulto mayor frágil institucionalizado? Diciendo, con todo lo que se sabe, ¿eres buen profesional si no lo indicas o lo contraindicas? O sea, ya se hace esa pregunta, ¿no? A mí me parece que tendría que ser algo que, al igual que viene al final de un documento médico, si tiene 38, tiene fiebre aguda a urgencias, tendría que venir, realice ejercicio físico de manera regular. Hay un componente ético ahí muy potente que quizá también paraliza el sistema a la hora de tomar medidas, y precisamente
yo sigo pensando que, hostia, que no se planteen la idea de romper el paradigma de que todo se cura con farmacología. Totalmente. Precisamente es lo que me hace sospechar. En el contexto del ejercicio físico ya hay evidencia científica. Cada vez que yo cuelgo algunos ejercicios para mejorar determinadas lesiones, me empiezan a hatear con, oye, pero ¿qué evidencia científica tiene esto? Y parece que si no tiene un estudio científico detrás que lo avale, no es suficiente. Claro, pero no solo uno, sino tropecientos. Y no solo tropecientos, sino que el sistema sanitario lo haya incorporado en la educación y en la carrera universitaria. Totalmente. Y es como, hostia, pero ¿cuándo pensáis salir de ese paradigma? ¿Y cuándo consideréis que es suficiente? Hay una cosa que yo siempre digo, es una frase última que pongo en los cursos y las formaciones, que es: la ausencia de evidencia no es evidencia ausencia. Quiero decir que no se ha demostrado un documento científico con el método científico no quiere decir que no sea real. Y pongo siempre el ejemplo de los paracaídas, ¿no? Los paracaídas, o sea, no hace falta hacer un estudio para demostrar que saltar con paracaídas es mucho más seguro que saltar, porque no hay que demostrarlo, no hay que matar a gente, ¿no? Claro, no es ético. Claro. Y de hecho esto mismo está publicado en British Medical Journal, en BMJ, donde pone: no hay evidencia científica suficiente que los paracaídas disminuyan el riesgo de traumatismo craneoencefálico, porque no lo va a haber y no lo va a haber nunca. Claro. Y en la casuística del ejercicio pasa lo mismo, porque tú, para hacer un ensayo clínico, por ejemplo, ¿no?, con pacientes, en este caso oncológicos, con un fármaco es muy fácil, porque el fármaco se consume, se inyecta, se traga. Ya. Pero es que el ejercicio físico es muy complicado Ya. y te influyen otras variables. Nosotros, por ejemplo, hemos estado ahora hablando con gente de la Río Juan Carlos simplemente para publicar datos normativos, y tú ves un poco la cantidad de exigencias metodológicas y digo, es imposible hacerlo, porque yo no puedo asegurar que mi muestra de pacientes, que es pequeña comparado con un ensayo de un fármaco, me vaya a continuar 6 meses entrenando, porque Ya. igual abandona. Claro. Ni tengo la seguridad de que puedo hacer el mismo protocolo para 3 personas, que realmente sería no ser ético, porque esas 3 personas tienen necesidades especiales. Entonces yo siempre a la gente le digo, hay una base de conocimiento muy sólida sobre la cual tú puedes modificar y puedes trabajar, y deberías empezar a ir por esa línea. Y pongo un ejemplo muy sencillo con el tema, por ejemplo, que ha pasado del premio Nobel del año 93 con Otto Warburg. Él demostró una serie de cosas a nivel científico, ¿no?, el efecto Warburg, que tiene que ver con un componente metabólico, y eso está demostrado científicamente, y sin embargo nadie hace caso. Explícanos esto un poco más, para que la gente lo vea. Básicamente, o sea, el efecto hace referencia a Otto Warburg. Lo que él describió fue que casi toda célula tumoral o cancerígena tiene un metabolismo predominantemente glucolítico. Ajá, ¿vale? vale. Independientemente de que haya una presencia de oxígeno. Y de hecho, él habla de que hay una disfunción mitocondrial. Te hago referencia, por ejemplo, Íñigo San Millán es una profesional como la copa de un pino, es un tío que además estaba en Berkeley, ha estado, que yo no sabía, estudiando en Harvard, haciendo un curso relacionado con cáncer, y él comentaba un día que le impactó muchísimo el desconocimiento que hay en la oncología del metabolismo. Dice, no tienen ni una asignatura de esto, ni saben de ello, ¿no? Y él lo que ha hecho junto con Josh Brooks es seguir la misma línea de investigación de Otto Warburg. Ha seguido la misma línea relacionada al metabolismo, ¿no? Y de hecho él, en una presentación que hizo en la Universidad Alfonso X Sabio, que fue online porque él estaba en Colorado, comentaba perfectamente cómo, de alguna manera, ellos tenían la hipótesis de que el cáncer era una disfunción mitocondrial. Las mitocondrias por algún motivo funcionan mal. Y es increíble que todo el colectivo médico no entienda esto. Esto te hace entender la importancia del ejercicio, la importancia de la nutrición, la importancia de exponer tasos, la importancia de lo que es básico para la salud. Entonces, por eso te digo que él lo que comenta, dice que él, bajo su criterio, es que hay un desconocimiento muy profundo de la fisiología y del metabolismo. Además, que recuerdo, yo di una charla en el EF de Madrid el día sábado, y él la dio, el viernes, y la dio el sábado, y recuerdo perfectamente cómo él empezó su ponencia. Llevamos 70 años mirando en sentido contrario. Hay que ir por allí, y la gente está mirando por allí. No vamos por buen camino. Claro, me impactó de alguien que sabe tanto, ha leído tanto, y además algo más sólido. Él tiene sus propias publicaciones científicas, él tiene sus células, él tiene su inmunohistoquímica, su fluorescencia, él tiene sus datos. No es alguien que te diga, yo creo que tal. No, él tiene su evidencia científica publicada. Ya. Y eso es bastante impactante. Entonces, al final lo que pasa es que de verdad no quiere mover el culo el sistema sanitario para intentar aplicar nuevas tendencias. Totalmente. Lamentablemente, esto no sé a quién se lo escuché, que me gustó muchísimo. Dice, una empresa funciona cuando muchísima gente se quiere romper la cabeza y quiere estar incómoda. Pues claro, para que realmente esto empiece a funcionar y coja un curso mejor, mucha gente dentro de un sistema tiene que empezar a mover el culo y hacer las cosas diferentes. Y eso implica complicarse la vida. Y a veces no sabes hasta qué punto es así, pero es real. Y además que no es solo parte del sistema, sino parte digamos, del cliente, de nosotros mismos. Sí, de hecho, que es más fácil tomarse una pastilla, ¿no? Ahí está. De hecho, mira, viene perfecto esto. Estuve el miércoles,
o sea, ¿veis bien? Hace 2 días, en Guadalajara, en el Hospital Universitario de Guadalajara, dando una charla donde me invitó Cristina Sánchez, que el perfil es lo que diga tu oncóloga, y estuvimos varios profesionales allí. Y una mesa redonda donde una chica que además yo he valorado en el centro preguntó, oye, ¿por qué todos estos servicios no están en la sanidad pública, ¿no? En la cartera de servicios? Y yo, bueno, en la mesa redonda contesté, digo, mira, primer punto, para que esto funcione tiene que haber una parte proactiva por parte del médico, pero una mucho más proactiva por parte del paciente. Entonces, claro, aquí hay butacas para 300 personas, no hay ni 40, de las cuales pacientes soy 10, el resto son médicos, fisioterapeutas, enfermeras, tal. O sea, que no hay un interés real. Esta sala tenía que estar abarrotada de gente y tenía que haber fuera lista de espera y cola, y aquí sobran espacios. Y luego comentó Chema, que estaba a mi derecha, que él lleva parte de la UAPO, igual te suena, la unidad de apoyo al paciente oncológico de Spiriman, de Jesús Candel. Pues aquí tienen un centro y tienen 150 personas entrenando de manera regular. Además, creo que gran parte en grupos. Y tiene una lista de espera de 70. Y me dice Chema, dice, es increíble porque nosotros damos un servicio gratuito, es una fundación. Tenemos concierto con el Hospital Universitario de La Paz, con Puerta de Hierro, con Ramón y Cajal y con, creo que era la Infanta Sofía. Encima, los médicos que los que colaboramos están muy concienciados en que el ejercicio es importante. Y la gente no llega. Tenía que haber una lista de espera de 3.000 o 4.000 personas y no. O sea, tenía que haber 5 guapos en Madrid y no da ni para una. Hay una y ya está. Entonces, claro, tú vas viendo un poco y la pregunta que yo me hago siempre es si realmente hay proactividad por parte del sujeto, del paciente. Si quiere ser parte activa, porque comer bien no es fácil y es incómodo, hacer ejercicio no es divertido a veces y agradable, no te apetece, y luego el resto de hábitos son complicados en un mundo y en un contexto que te invita a todo lo contrario. Entonces yo creo que si realmente hubiera un interés real sí que se movilizaría, pero es como una especie de situación donde ni el profesional le apetece salir de su zona de confort y está a gusto y hace lo que hace, y luego por otra parte el paciente se lo tiene que currar un montón. ¿Qué pasa? Yo tengo un servicio privado donde tengo no solamente a los que pueden quizá económicamente, sino a los que de verdad quieren. Por lo que te comentaba anteriormente, o sea, yo ayer estuve entrenando a una paciente que hace 13 días le hicieron una craniotomía y ayer estaba entrenando y me dice, es que lo necesitaba, ¿me entiendes? Entonces, claro, tú ves ese perfil de gente y digo, yo a esta gente la puedo ayudar, pero hay otra gente que no puedes ayudar porque no quiere de verdad. Fíjate, los índices de personas que fuman actualmente han bajado drásticamente desde que empezaron a poner el mensaje del miedo de fumar da cáncer, fumar mata, imágenes muy, muy impactantes. ¿Crees que ese método podría funcionar dentro, en general, del mundo del cáncer? Imagínate, en las bolsas de ultraprocesados, de comida basura, en imágenes, yo qué sé, de las redes sociales o de páginas porno, cosas que hacen que haya evidencia ya que la gente enferma, porque hay evidencia, y que vaya incorporada este tipo de mensaje. ¿Cómo ves tú eso a nivel moral? A nivel moral lo veo complicado, porque yo no sé, o sea, no soy... Mira, fíjate, es curioso, porque no soy partidario de movilizar a la gente o intentar motivar a la gente a través del miedo. Creo que Sin embargo, con el tabaco funcionó. Sin embargo, con el tabaco funcionó y con el cáncer, lamentablemente, funciona. O sea, la gente... ¿Por qué yo que trabajo en cáncer, por ejemplo, y que llevo 10 años, funciona? Primero, porque he hecho un trabajo pues, de comunicativo, de estudiar, de la parte profesional, y luego porque, lamentablemente, la palabra cáncer genera mucho miedo y se asocia a muerte, que no tiene por qué. Entonces, la gente sí que, entre comillas, mueve el culo. Es, oye, me han diagnosticado de cáncer, tengo 60 años, sí que voy a dejar de fumar, sí que voy a intentar hacer ejercicio, y se da una supuesta oportunidad. Pero muchas veces, y esto me acuerdo que en un congreso que fue en Extremadura, de radioterapia, de tumores de cabeza y cuello y demás, y la doctora Isabel Prieto me lo decía, hay muchos pacientes fumadores de cánceres pues de cabeza y cuello, de tráquea, de laringe, que siguen fumando durante su tratamiento. Y hay gente que ni siquiera eso es suficiente. Yo creo que hay que hacer una labor educativa muy profunda y la clave es desde que eres muy pequeño. Esto no te ha pasado quizá con un niño que le dice, yo que sé, su padre dice, la fruta es muy importante y es buena. Y el niño, sin tener ni la más remota idea por qué es buena y por qué es importante, te lo replica como si fuera la iglesia, como si fuera un acto de fe. Y si tú metes esas ideas en la cabeza de la gente, y desde que son pequeñines, seguramente lo hagan. Yo me acuerdo mucho, ahora que estamos hablando de Endica. Endica con sus niños. O sea, yo le veo que me hace muchísima gracia y a los niños poco a poco les va educando, les va a poner a hacer ejercicio, les pone a comer una serie de cosas y esos niños desde que son así ven y han normalizado ese tipo de hábitos. Entonces es muy raro. Es con el ejemplo. Es con el ejemplo. Entonces es muy raro que con 15 años no lo hagan, con 20 años no lo hagan y con 30 años no lo hagan. De hecho, lo raro sería hacer lo otro. Entonces para mí viene como has dicho tú, Víctor, del ejemplo. O sea, tiene que venir desde abajo. Fíjate, hay una frase muy bonita que dice educa a los niños para no castigar a los hombres. Tal cual. Pero yo la veo al revés. Educa a los hombres
para no castigar a los niños, para no castigar a los hombres. Sí, mi padre dice una frase que es muy bestia, que educar es reprimir. Bueno. Pero lamentablemente sí, el ser humano hasta que no le ve las orejas al lobo es que no cambia. puedes pretender educar a tu hijo si tú no tienes esos hábitos instaurados. Ese es el problema. Si tu estilo de vida es una mierda. Ya, ahora que hablamos de hijos y de niños, la prevalencia, esto me lo he mirado antes de nuestra charla, sí. la prevalencia de cáncer en las personas de los 20 a los 50, cada vez personas más jóvenes, ha aumentado. Desde los 90, de los años 90 ha aumentado, ojo, un 79%. Sí, 79,80 casi. Una locura, una puta locura. ¿Por qué pasa esto? Hay un artículo del 2022, que está en Nature además, que lo comenta y habla de muchos factores que están influyendo y están impactando negativamente con nuestra fisiología. Y dentro, además lo pone, hay una gráfica que yo la pongo en los cursos que se ve perfectamente desde la edad de nacimiento, o sea, desde que tú estás en el útero, ya puede haber cambios que hacen que la madre predisponga al niño a tener, por ejemplo, más cáncer de mama, como los disruptores endocrinos, por ejemplo, que hay en plásticos y demás. Y luego es todo, o sea, al final es el estrés, es la cronodisrupción, es pues el hábito tabáquico, es la dieta occidentalizada, la alteración de los patrones de sueño, es también la edad de la menarquia que se ha adelantado, los diferentes tóxicos medioambientales, metales pesados, o sea, al final todo hace un cúmulo de cosas que te lleva de alguna manera a provocar la enfermedad. Y lo que aparecía antes a los 70, 80, ahora está apareciendo a los 30, 40. Y la cantidad de gente que está enfermando de cáncer en este caso sin saberlo es abismal. O sea, la media de edad que tengo yo en el centro, el año 23, tengo que calcularlo, era de 46 años de media. Y tengo 125 personas en la sala, o sea, de recurrentemente al mes que vienen 125 personas. De manera presencial, online luego son otras 65 o así, que también la edad media va por los 45, 46. Este año hemos recibido gente con 18. Un chico que viene a entrenar esta tarde a las 8 con 18 con un linfoma. Otra chica, Andrea, con 28. O sea, tenemos mucha gente. Otro chico, Rubén, con 36 de un tumor, de un astrocitoma grado 3. O sea, hay mucha gente menor de 50, incluso te diría que menor de 40, que nosotros estamos viendo. También es verdad que tú puedes venir sesgado por el hecho de que yo utilizo las redes sociales y viene más gente joven que tiene la enfermedad y que se entera por redes, pero sí que es verdad que la tendencia general cuando vas a un servicio dicen sí, estamos recibiendo gente con 40 o con 50 que antes no veíamos, ahora lamentablemente es más habitual. Y todo eso está impactando negativamente, muy negativamente. De hecho, Íñigo San Millán en la presentación, cuando él dice pues, creemos que una teoría del cáncer puede ser la disfunción mitocondrial, y dice expresamente, puede ser que los pesticidas, dice los preservativos, que se confunden, los preservantes y otros tóxicos estén produciendo alteraciones mitocondriales que estén llevando a la gente a enfermar de cáncer y otras enfermedades. Y yo personalmente creo que sí. De hecho, lamentablemente, con hacer ejercicio y comer bien casi que no es suficiente, hay que cuidarse de más maneras. Y luego hay una cosa muy importante, Víctor, que es el estrés, o sea, el estrés emocional al que está sometido y una persona en esta sociedad tan loca. Eso creo que tiene un impacto muy potente. Al final el estrés es otro tipo de tóxico, ¿no? Sí. Sobre todo el estrés, que al final, estrés psicológico o estrés fisiológico repercuten de la misma manera en tu cuerpo. Se degrada la progesterona, sube el cortisol, o sea, va a ocurrir lo mismo, sea porque tu jefe te grita y tu pareja te hace la vida imposible, o sea porque estás haciendo un ultramaratón y acabas reventado de eso. O sea, a nivel fisiológico el estrés es estrés. Hablamos de que uno de los principales detonantes de un cáncer es un sistema metabólico alterado. Y en ese sentido, un deportista damos por hecho que tiene un sistema metabólico medianamente bien. ¿Te llegan cada vez más deportistas con cáncer? Mira, hay un estudio que está hecho, que recoge a la muestra de población de ciclistas de élite del Tour de Francia y observan, estadísticamente, claro, luego que hay una correlación no implica que haya una causalidad, pero bueno, ellos observan que estos sujetos son los que menor incidencia tienen de enfermedades metabólicas, de enfermedades cardiovasculares y de cáncer a nivel mundial. Creo que era un 40 o un 50% menos de incidencia que en población normal, porque como dice Aitor Biribay, pues son los mejores metabolismos del mundo. Ahora bien, también estos sujetos con las grandes dosis de ejercicio están expuestos a una cantidad de estrés fisiológico brutal. De hecho, yo me acuerdo que hablaba con el doctor Jorge Cubrias, que estuvo en la academia de la NFL, y me dice, tú haces un análisis de mucha gente de alto rendimiento y están destrozados. Porque primero, están muchos que son superestrellas, están sometidos a unos niveles de estrés brutal. Tú imagínate un Cristiano Ronaldo. ¿No? Y luego, aparte de eso, hay ciertos deportes de alta, pues de ultra trail y demás, que
la carga fisiológica que asumen hace que tengan más necesidades fisiológicas de otros micronutrientes o de nutrición y de descanso. Entonces también tienen, o sea, es como esto siempre es como una campana, ¿no? No es bueno estar ni en ninguno de los extremos, ni hacer nada de ejercicio, ni hacer una auténtica barbaridad. El término medio está muy bien. ¿Qué pasa? Que el término medio está mucho más cerca de hacer bastante más ejercicio del que hacemos y mucho más lejos del sedentarismo, pero tampoco está tan cerca de hacer, yo qué sé, 700 minutos de entrenamiento de alta intensidad a la semana. Entonces yo sí que he empezado a recibir gente que tiene un alto nivel de rendimiento, pero como te digo, no solamente el metabolismo, sino hay otros, porque cuando hablamos de metabolismo hay que tener en consideración que, por ejemplo, la falta de sueño también impacta negativamente el metabolismo. Tú hazte una analítica después de trasnochar, a ver cómo te sale la glucosa o cómo te sale otros parámetros metabólicos, o el alcohol, o las drogas, o por ejemplo en este caso los tóxicos. Todo eso impacta el metabolismo. Y sí que me he empezado a encontrar que es bastante complicado gente que tiene un alto nivel de rendimiento y que tiene un seminoma, un cáncer de testículo, un linfoma o algo así. Y gestionarlo es mucho más difícil, porque esta gente en vez de hacer tanto tiene que bajar el ritmo. Ya tiene que comerse el ego. Exactamente, y es difícil porque alguien que está acostumbrado a salir con la bici 6 horas a una intensidad alta, decirle, no, eso no te corresponde, vas a salir 2 o 1 y vas a ir a esta frecuencia cardíaca. Que dice, no, pero yo puedo, sí puedes, pero estás yendo por encima de lo que te pide o lo que puede soportar el cuerpo, teniendo en cuenta que te están dando corticoides, te están dando quimioterapia, estás durmiendo peor, has perdido peso. Eso es complicado de gestionar. Y están los deportistas que son un poco más, entre comillas, glucodependientes, como los deportistas de resistencia, que yo esto lo hablaba el otro día con un amigo con el que corro por la montaña y me decía, no, tío, es que el corredor de montaña en rendimiento tiene que tomar carbohidratos a diario. Es un glucolítico. Es glucolítico, pero luego tenemos el caso opuesto que también, que es el culturista. Sí. Estar metiendo dosis de carbohidratos. Entre unos y otros, ¿cuál crees que puede tener incluso más prevalencia a la hora de tener un cáncer? Hombre, el culturista, si metes toda la farmacología que se suele usar, te diría que el culturista. No te digo que en la otra parte no, pero seguramente creo que un entrenamiento tipo culturismo creo que no es tan saludable como la otra parte más de resistencia. Lo que pasa es que en estos dos ejemplos te has ido a los dos polos opuestos, donde ninguno de los dos considero que sea lo más saludable, porque hay que entender que el rendimiento es rendimiento y no se busca la salud, se busca rendir al máximo. Y esto pasaba, que lo comentaba Aitor Biribay, que me llamó muchísimo la atención, que comentaba de hecho en su propia newsletter y en su propio blog, que es Glut for Science, comentaba que el que más rinde y el que mejor compite y el que gana la prueba es el más eficiente, y el más eficiente es el más glucolítico. Y es el mejor adaptado. Exactamente, y él publicaba hace ya un par de años varios estudios que además salen referenciados en otras revistas, donde observaban que había deportistas que podían consumir 120 gramos de hidrato de carbono a la hora, que es una auténtica barbaridad. Yo los he consumido en competición, en trail, ¿eh? Exactamente, 120, incluso Íñigo hablaba de que él ha llegado a ver hasta 145 gramos de hidrato de carbono a la hora. Lo que pasa es que para eso hay que adaptarse. La pregunta es, ¿eso es saludable? No lo sé. Yo personalmente no creo que sea saludable, porque es forzar la maquinaria y yo no sé hasta qué punto tu cuerpo, si eso lo practicas durante décadas, se vuelva glucodependiente porque es el sustrato energético que has sabido utilizar. Eso es una gran duda que yo tengo. No sabría decírtelo porque, claro, esto no lo hace mucha gente, ni lo hace mucha gente durante muchísimo tiempo. Habría que ver con esos deportistas del Tour de Francia o de élite que llevan haciendo eso un par de años, ver dentro de 60 años si eso ha llevado a buen puerto o no. Lo que yo veo desde fuera, como simplemente un mero observador, es que por un lado están los deportistas de alto rendimiento, de élite, ya sea culturismo, ya sea resistencia, pero en esa escala de grises estamos nosotros. Totalmente. Y yo no soy un deportista de élite, pero yo lo he dado todo y he metido tropecientas horas de entrenamiento en montaña, de alta intensidad, moderada intensidad, baja intensidad, de todo tipo de colores de horas, pero también he estado expuesto a altas dosis de glucosa, geles en competición, he hecho adaptado. Pero eso lo hago yo y lo hace un montón de gente. Y no somos deportistas de élite, pero para nuestro organismo sí somos deportistas de élite. Claro, totalmente. Y sois eficientes. Hay una cosa que cuando, mira, hace un año compramos un analizador de gases que no mide CO2, eso es verdad, mide ventilación, mide O2, y yo empecé a hacer pruebas con pacientes porque quiero aprender, yo tengo curiosidad, tengo la suerte que tengo pacientes, es muy difícil tener pacientes, tener la muestra es lo más complicado, y he empezado a tomar datos de plataforma de fuerza, salto vertical, muchos datos que nos da la plataforma y variables fisiológicas de rendimiento. Evidentemente, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que haces lo haces tú, lo hacemos hoy. Lo hago yo, lo hacen mis compañeros y vas viendo un poco la tendencia de cuáles son los datos de gente que entrena o que tiene cierto rendimiento. Y cuando de repente empiezas a recibir gente
que puede tener un cáncer o puede haberlo superado o está con medicación y empiezas a medir variables fisiológicas y variables de rendimiento, algo que me llamó mucho la atención es que la gente está mucho peor de lo que yo percibía o pensaba. A nivel funcional. A nivel funcional, mucho peor. O sea, yo de hecho la primera vez que usamos la plataforma dije, esto no funciona. Y no es que no funcione, es que la persona saltaba tan poco y aplicaba tan poca fuerza a la plataforma que la plataforma no era capaz de leer qué era eso, lo que estaba haciendo el paciente. Y me ha llamado la atención porque lo que yo sí que observo es que hay mucha gente que se cuida mucho a nivel nutricional, a nivel del sol, a nivel de lo que tú quieras, pero si no tienes un buen rendimiento físico, estás vendido. Claro. Porque esa es tu reserva fisiológica. Esto es, de hecho, seguramente el ejercicio sea lo más importante a nivel fisiológico para regular el metabolismo, que es lo que es. Y hay ciertas adaptaciones que no se van a producir si tú no entrenas. Entonces, lo que a mí me llama mucho la atención y que yo estoy viendo es que la gente que tiene un rendimiento muy, muy alto, cuando digo muy alto me estoy yendo a gente como tú o como yo, quizá, que no es de élite, pero que ha entrenado toda su vida y entrena, o como Moy, es gente que realmente yo veo que las analíticas van bien, que no tienen toxicidad, que no tienen vómitos, que es espectacular como están. El término medio, la escala de grises de estás muy muy mal o eres una persona activa que se mueve, ahí yo no detecto que hay ningún tipo de cambio importante. Importante me refiero a nivel de su salud general, de analítica, ciclos de quimio, respuesta, no la hay. Y seguramente, y estoy casi seguro, que altos rendimientos se correlacionan con una salud muchísimo mejor. Porque al final el rendimiento no deja de ser una expresión de cómo está tu organismo por dentro. O sea, si tú eres capaz de mover 500 vatios durante una hora, que eso no lo hace nadie, pues seguramente es que por dentro la capacidad de energía química que estás extrapolando a energía mecánica es demencial. Y tus mitocondrias funcionan de locos, tu sistema nervioso funciona de locos, tus fibras musculares son espectaculares, tus canales de calcio, y eso seguramente hace que seas mucho más fuerte y mucho más sano, claro, entre comillas. Pero ya te digo que cuando empecé a medir gente, me llevé un chasco porque digo, es que la media, por ejemplo, el salto vertical de CMJ de altura es de 15,7. Y cualquier persona saltando una pierna, tú o yo hacemos más de 20. Entonces es que no puede ser que yo saltando una pierna salte mucho más que una persona con dos piernas. Hablas de población general, ¿no? Y no hablo de mis pacientes, pero muchas veces creemos que el paciente oncológico es una persona súper frágil, débil. Paciente oncológico, o sea, yo creo que si midiéramos población general sedentaria y paciente oncológico, no hay diferencias. O sea, no es que saltes 15 centímetros porque hayas pasado un cáncer. Saltas 15 centímetros porque nunca has saltado más. Antes del cáncer, de niño y demás. Ya. Y seguramente para mí hay una clave que es de pequeñito, hay edades sensibles donde tú vas a mejorar muchísimo. O sea, tú con 14 años, si te pones a entrenar la fuerza, vas a hipertrofiar de locos. Y con 15, con 16, con 17. Con 82 no. Entonces, si tú no has aprovechado esas edades sensibles para mejorar tu condición física, luego es muy difícil. Es como una mujer que me llegan con osteoporosis. Tengo osteoporosis de la medicación. No, si seguramente tú ya tenías osteoporosis con 30 años. Porque no generaste un pico de masa ósea lo suficientemente bueno para tener una reserva. Entonces, tú ya vienes con un déficit. Y luego, lo que hablábamos con Javi Butragueño, imagínate los niños que ya padecen obesidad o hígado graso con 5 años, ¿cómo no lo van a tener con 35, con 40? Que decir, su salud está condenada, van a ser diabéticos, seguro. Entonces, para mí la parte de los niños es la parte más importante. O sea, que tú tengas una buena condición física, que juegues y que vayas construyendo pues tu masa ósea, tu masa muscular, tengas un bajo nivel de tejido adiposo y un buen metabolismo te va a hacer que con 30, 40, 50 o 60 vayas a estar mucho mejor si te aparece una enfermedad de esta. Y eso es fundamental. Esa reserva de masa muscular es sin duda muy interesante. De hecho, la evidencia también ahí habla mucho de que la masa muscular es súper importante. No obstante, tengo una pregunta que quizás sea un poco paradójica porque a mí pues me surgen dudas. Y creo que, al menos es mi parecer, la masa muscular se ha romantizado excesivamente e incluso puede llegar a ser contraproducente dentro de este contexto. De hecho, el problema que hay es que los estudios muchas veces hacen correlaciones, ¿no? Entonces correlacionan masa muscular con mortalidad. Y hay un estudio de Carla Prado del 2009 muy interesante, que yo siempre lo pongo en los cursos, que sale que ellos lo que observan es que hay un 50% de mujeres diagnosticadas como sarcopénicas, ¿vale? Que tienen, en este caso, unos bajos niveles de masa muscular bajo sus criterios, que suele ser un corte transversal en L3 y medir la superficie. Y dicen, de todas las, imagínate, tenemos 100 pacientes, de las 100 hay 50 que son sarcopénicas y 50 que no lo son, ¿vale? De las 50% de las que son sarcopénicas, del 100% de las sarcopénicas, a su vez, el 50% tiene toxicidad al tratamiento y el otro 50% no lo tiene. Por tanto, seguramente no es la baja masa muscular, es la baja fuerza y la baja condición física lo que hace que y nadie lo ha hecho, y es lo que yo quiero hacer. O sea, yo, de hecho, en el centro, un objetivo que tengo es medir composición corporal por una parte, sea por DEXA, por InBody, lo que sea, algo que me dejen realmente medir, y medir por otra parte variables fisiológicas.
salto de altura, CMJ, fuerza de prensión manual, yo qué sé, test de los 6 segundos, test de los 6 minutos de caminata, prueba de esfuerzo, todo, porque seguramente que si tú mides condición física vas a denotar que esa condición física es mucho más representativa de la salud del sujeto y de la toxicidad de todo tipo que realmente la masa muscular. ¿Qué pasa? Que yo muchas veces cuando doy una charla para médicos o para gente que no tiene esta idea o conocimiento de las ciencias del ejercicio o de la importancia de la fisiología, yo con que se queden, como tengo 10 minutos, con la idea de que hay que entrenar fuerza por la masa muscular, para mí me es suficiente. Que hilen que una persona delgadita puede ser extremadamente fuerte, en su cabeza no entra. Entonces no quiero entrar en ese terreno porque no lo van a entender. Pero sí que creo que la condición física es mucho más importante. Hay un artículo de Newman del 2006 que dice strength but not muscle mass, o sea, la fuerza y no la masa muscular está asociada con mejor envejecimiento y más supervivencia. Claro. Y ese estudio comenta justo eso. Fíjate, hace no mucho colgaba yo un post hablando sobre la importancia de la función y de las capacidades motrices, que se ven en poblaciones, tribus de hace mucho tiempo, incluso actuales, que no tienen grandes índices de masa muscular, sin embargo se mueven de forma espectacular. Bueno, pues igual me han llovido la pero es verdad. Mira los Masai cómo saltan. Claro, efectivamente. Y es interesante que para personas que ya han caído en la enfermedad se les intenten inducir el ejercicio físico desde la creencia que a ellos les apetezca, pero quizás sería interesante que divulguemos un poco más, la función. Porque a nivel evolutivo tampoco tiene mucho sentido que hablemos de la masa muscular, porque nunca hemos entendido que era eso, pero sí entendíamos lo que era salir corriendo para que nos cogiera el león, ¿no? Sí. Entonces, creo que trabajar en eso... Incluso, mira, esto era muy curioso, una ponencia que ha ido Brad Schoenfeld, que es como el máximo representante de la ciencia y la hipertrofia, en el INEF de Madrid 2016, me hizo mucha gracia, porque él empezó diciendo, mira, la hipertrofia, la ganancia de masa muscular, entre comillas, excesiva, o el culturismo, es absolutamente aberrante y no tiene ningún sentido para la salud. Dice, tu cuerpo no está preparado ni quiere acumular gramos y kilos de tejido muscular que le entorpece, le hace mucho más, no lento, pero le entorpece a nivel metabólico y además le demanda una cantidad de energía brutal. O sea, voy a poner yo un hombro como el tamaño de mi cabeza, ¿para qué? Si evolutivamente no tiene sentido. Si puedo hacer mi función y encima me quito esto que me quita muchísimo gasto energético, yo voy a preferir tener un deltoide más pequeño, pero poder aplicar fuerza, poder lanzar y poder correr. O sea, evolutivamente no tiene mucho sentido pesar 120 kilos y tener un 3% de grasa. Eso no es lo que yo busco en salud ni es lo que tiene sentido. Ahora, a nivel de estética, a nivel de competición en ciertas disciplinas, pues es lo que se busca, pero no es lo que yo quiero con el paciente. Y muchas veces, dado la farmacología que tienen, con quimioterápicos, con corticoides y la propia enfermedad, es casi imposible que ganen masa muscular. Sin embargo, sí que pueden mejorar la función, que es lo que a la gente le digo. O sea, tú puede, y hay mucha gente que dice, por ejemplo, ¿no? Que esto es gracioso, he aumentado 3 kilos de masa muscular en 6 semanas. Y digo, wow, no es que hayas aumentado, has recuperado o has llevado al punto cero que te correspondía, pero no has ganado 3 kilos. Entonces, como si yo ahora me pongo enfermo, yo qué sé, me cojo una infección viral y pierdo 5 kilos y estoy 3 semanas en cama sin poder entrenar, pues claro que pierdo masa muscular, pero en cuanto empiezo a hacer vida normal, entrenar un poco, recupero 5 kilos en 6 semanas, pero no porque haya ganado, sino porque he recuperado lo que me correspondía. O sea, al final tu cuerpo tiende a ir al centro, ¿no? Sí. Y fíjate, también me parece curioso que el tipo de entrenamiento que tú aplicas en personas con esta enfermedad se parece mucho a lo que sería un estímulo de eficiencia desde el punto de vista de la longevidad. Totalmente, totalmente. Explícanos un poco cuáles son los parámetros en los que tú te basas para aplicar entrenamiento, tanto en estas personas con enfermedad como qué coherencia tiene esto desde el punto de vista evolutivo y de longevidad. Mira, hay una cosa que o sea, yo he ido cambiando un poco mi forma de abordar al paciente, porque al final, claro, vas leyendo y vas cambiando un poco tu forma de proceder y tu forma de trabajar en la sala, como es lógico también. Al final, de hecho, tiene que haber una evolución profesional, igual que el médico, no prescribe lo mismo hace 40, 50 años que lo que prescribe ahora, por nosotros igual. Y yo antes tenía un enfoque como muy basado en la masa muscular, en la hipertrofia, en que hiciera un ejercicio más analítico. De hecho, tú competiste, ¿no? Yo competí, yo gané un Arnold ya en 2015. Entonces sí tenía ese sesgo, pero a medida que he ido leyendo, he ido viendo qué necesidades tiene un paciente oncológico, qué necesidades tiene una persona, he ido cambiando el enfoque. Entonces, por ejemplo, antes no hacía tanto trabajo de movilidad, ahora sí lo hago, porque te das cuenta que hay mucha gente que tiene dificultades para tumbarse al suelo, levantarse o reptar, cosas que dices, bueno, esto tiene que poder hacerlo. Luego también mucho más trabajo neuromuscular o de fuerza sin un alto componente de fatiga, o sea, no te hago unas series al fallo muscular, te
tengo que hacer 6 repeticiones en una prensa con una alta intensidad, pero con un bajo carácter del esfuerzo y te freno. ¿Por qué? Porque sé que te induce menos fatiga y te genera mayores ganancias neurales. Luego, por otra parte, saltos, sprints, lanzamientos. Antes no lo incorporaba porque incluso me daba cierto respeto poner a alguien frágil a hacer eso, pero llega un momento que si eres diestro, que eres capaz de hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque tiene una riqueza motriz brutal. Y además te ayuda a trabajar patrones y cosas que tú no sueles hacer. Claro. Y luego lo último, que es muy importante, que es toda la parte metabólica. Antes siempre se lee mucho lo del GI, la alta intensidad, que está muy bien, pero es que estos pacientes, su alta intensidad a veces es andar. Entonces sí que también le da mucha más importancia al volumen en trabajo en zonas bajas, que seguramente en trail de montaña y tal, haces un montón de volumen de baja intensidad para adaptarte. Claro. Y de hecho, desde cuando empecé a leer en 2017 a Íñigo San Millán con sus artículos de reexaminando el efecto Warburg a través del lactato y demás, y empezaba a dar explicaciones de cómo quizá el entrenamiento aeróbico de baja intensidad era mucho más eficiente para modificar un fenotipo de glucolítico a más oxidativo en pacientes, dije, coño, esto tiene sentido. Entonces sí que he cambiado mi abordaje y de hecho en longevidad se hace mucho eso. Tú igual te suena a Peter Attia, que es un tío que tiene un podcast y él habla de longevidad y anti-aging mal llamado, y también tiene ese mismo enfoque. Y de hecho he entrevistado a Íñigo, he entrevistado a otros profesionales del ejercicio, a Michael Joyner, y al final el enfoque que tengo yo es ese. Lo cual es lo más difícil. La parte de fuerza, 2 veces en semana, bien estructurada, organizada, vas a mejorar y te vas a encontrar mucho mejor. La dificultad la veo en acumular el volumen suficiente en zonas bajas de entrenamiento. O sea, tú lo sabes que un ciclista amateur se tira 12 horas en una bici. Ya. Pero es que un paciente oncológico necesitaría que hiciera 10 o 12 y hace una. Claro, 10-12 horas son las que Es crees que tú que son que el sería mínimo. ideal. De hecho, Peter Attia en su podcast, no sé de dónde lo ha sacado, pero dice que mínimo para mantener la capacidad cardiorrespiratoria hacen falta 3 días de 45 minutos mínimo, y como poco sería 4. Y Íñigo también comenta lo mismo. O sea, para poder mejorar esa capacidad tenemos que irnos a 4 o 5 días y para mantenerla mínimo 3. Hablamos Entonces, hablamos de mucho ejercicio. Intensidades moderadas, intensidades que... Siempre digo lo mismo, que tú puedas hablar pero no cantar. O sea, es una intensidad que es llevadera, que es... Yo ponemos a la gente, oye, vas a estar 1 hora en un rodillo en una bici, o trotando, o caminando, pero es una intensidad que es agradable. Que no es una intensidad que vas jadeando, te vas muriendo. Que por lo menos, aunque sea mucho tiempo, más o menos es agradable. Ya, y además, el problema es que vivimos un momento en el que parece que si no estás vomitando, entrenando, haciendo un WOD de CrossFit... Es que no hace falta. De hecho, yo el CrossFit como tal... No lo veo como un buen entrenamiento para un paciente oncológico, pero te explico por qué. Porque al final es un entrenamiento metabólico de alta intensidad y sobre todo alta fatiga. Y el paciente es muy intolerante a una fatiga metabólica. Quiero decir, si tú tienes un paciente oncológico que es incapaz de gestionar ciertos sustratos energéticos como la glucosa o el lactato, que se produce a altas intensidades, ¿por qué le voy a meter en un terreno que su cuerpo no es capaz de gestionar? Al final, vomita, le dan pájaras, se encuentra fatal, alta fatiga y encima no le va a hacer mejorar porque está entrenando por encima de sus posibilidades y por encima de la posibilidad de adaptación del organismo. ¿Y es posible que exista discrepancia entre la percepción del esfuerzo de esa persona? Absolutamente. O sea, que él sienta que va fácil, que va sobrado y sin embargo esté significando un impacto grande. Totalmente. Esto nos pasa mucho con las primeras sesiones de entrenamiento, sobre todo a nivel neuromuscular, que el paciente percibe que no está entrenando una alta intensidad porque moviliza la prensa rápido o es capaz de ejecutar un salto, y al día siguiente o los 2 días las agujetas que tiene son de locos. Porque aunque no lo parezca, ese estímulo neuromuscular para ese cuádriceps es muy superior a lo que realmente le corresponde, porque lleva 40 años sin estimular esas fibras musculares. Entonces sí que nos pasa muchas veces al principio. Con la parte metabólica no, la parte metabólica es mucho más sensible y el paciente en cuanto empieza a jadear esto, para. Hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, te lo cuento, por ejemplo, cuando yo he hecho pruebas incrementales de esfuerzo hemos tenido que cambiar el protocolo porque el paciente pasaba de 0 a 100 en... Súper rápido. Así, o sea, pasa de estar bien hablándote en un intervalo. Claro. Sin embargo, cuando tú tienes una persona muy entrenada, sobre todo en zonas altas, por ejemplo, nuestro amigo Moy, yo me quedaba flipado porque de repente tú veías el analizador de gases, estaba a 5 litros, estaba minuto, estaba con un consumo de oxígeno de 51-52 mililitros, y yo, que le conozco y él está acostumbrado a entrenar a alta intensidad y a nivel metabólico, sé que le quedaban al menos 3 minutos más de prueba. ¿Por qué? Porque él está adaptado. Entonces él, cuando empieza a jadear, es cuando empieza la prueba. Y en cambio, en un paciente, cuando empieza a jadear es cuando se acaba la prueba. Le pasa mucho, incluso a personas no enfermas. O sea, quien es principiante en el ejercicio pasa de hecho, una de las cosas en las que ellos pecan es que me pongo a entrenar,
en una clase colectiva y lo doy todo en la primera serie. A lo Sí, mejor el hay 5 calentamiento. series. Y en la segunda serie van ya Muertos. hasta luego, se acabó. Totalmente. Eso pasa mucho porque no se saben autorregular. Y hay una cosa que yo le digo a la gente, que esto me ha pasado, que tú eres principiante en esa habilidad. Quiero decir, por ejemplo, yo entré en culturismo, hice un trabajo de fuerza, pero nunca me puse a hacer un trabajo de resistencia metabólico tipo HIIT y tal. Entonces, si yo tengo que empezar a hacer ese tipo de trabajo, por mucho que yo haya competido a alto rendimiento y tenga un buen nivel a nivel de fuerza, en eso soy amateur. Ya. Y hay que bajar el ego y decir, Claro. bueno, oye, tengo que ir en mi zona 2 a 90 vatios, pues tengo que ir a 90 vatios, no me queda otra. Y eso te pone en tu sitio. Al igual que puedes ser un atleta de ultra resistencia fenómeno y luego cojo la barra y no muevo ni 50 kilos en un press de banca. Oye, pues no pasa nada, que tu nivel empieza con 30. Claro. Pero hay que bajar un poco a tierra y ser consciente de las limitaciones de cada uno. Para una persona que bueno, le han diagnosticado cáncer de hace poco tiempo y no tiene los recursos económicos para contratar a un especialista como tú, ¿qué pautas le dirías que son las apropiadas para que se introduzca en este mundo del ejercicio? Sí, a ver, lo ideal es que primero sí o sí tienes que incluir el ejercicio y tienes que hacer algo todos los días, eso hay que hacerlo. Entonces, lo primero, como pautas, que entrenar la fuerza, o sea, la fuerza la tienes que entrenar. Mucha gente, como gracias a Dios, entre comillas, está tan mal, no le hace falta una mega maquinaria ni nada. De hecho, en tu casa, incluso a veces con gomas o con 4 cosas, mira, mi amigo Javier Butragueño, que hemos estado hablando, él sacó un programa online, el Tristras, que es con gomas y demás. Y me decía, joder, Mario, recibimos mensajes de gente que incluso con la goma verde, que igual son 5 kilos, Claro. no puede hacer un press vertical con un hombro. Y dices, porque están tan mal que incluso una gomita de 3 kilos o de 5 es suficiente para estimular, lo cual es fantástico. Entonces, como indicaciones generales, primero que entrenar la fuerza, al menos 2 días, a ser posible 3 días en semana. ¿Vale? Importantísimo en trabajar, que tú lo has visto, Víctor, el tren inferior. O sea, el tren inferior en una persona con patología y además en el envejecimiento es lo que más se atrofia. Los cuádriceps, el glúteo, los isquios, o sea, todos los extensores de rodilla y de cadera, se atrofian, tanto en un encamamiento como una quimioterapia o con un uso de corticoides o como con personas también, que en este caso en el envejecimiento. Por tanto, si tienes que seleccionar ejercicios que sean de abajo. Qué curioso, porque al final nosotros utilizamos más las piernas que los brazos. Sí, sí, a nivel de carga, ¿no? A nivel de carga, ¿Por lo que qué sucede? pasa es que utilizas mucho las piernas, pero no en los ángulos ni las intensidades que te hacen falta. Sí, que ¿Entiendes? buscamos al final eficiencia, palancas donde ni siquiera los cuádriceps, los Exactamente. glúteos y Yo muchas veces a funcionan. la gente, cuando hacemos el trabajo de fuerza del tren inferior, digo, mira, la prensa la he comprado, el hack squat, para, ya que no tienes buena movilidad y no puedes hacer una sentadilla profunda porque es compleja, para que bajes el culo hasta abajo y empujes, porque tú eres muy fuerte para levantarte de un sofá o de una silla, pero cuando te llevo a sentarte al suelo o te llevo con tu nito abajo eres incapaz de levantarte, Ya. porque tu cuádriceps no ha ejecutado esa fuerza en ese ángulo. Claro. Y además la fuerza es específica al ángulo en el que entrenes. O sea que sí que me interesa que entrenes la fuerza en todo el rango de movimiento. Ya. Entonces, que entrenes las piernas. Por ejemplo, un ejercicio que para mí sería un ejercicio y un test de valoración sería una zancada, un lunge. Me pongo en posición semi-arrodillado, intento levantarme sin utilizar las manos, sin apoyarme en el cuádriceps, sin cogerme una mesa o sin sujetarme de algo o sin sacar la cadera, porque la gente no puede. De hecho, yo la zancada lo utilizo a veces como test y como primer ejercicio que quiero que haga todo el mundo, ya sea sujeto, tal, una sentadilla búlgara. Entonces sí que es importante que entrenen la fuerza del tren inferior. Y luego lo último, que es lo más difícil, es que intenten hacer algo de trabajo cardiovascular, que que la mayoría de veces es andar la mayor cantidad de tiempo que puedan. Eso es fundamental. O sea, yo si me preguntas cuál es la lacra, es el sedentarismo, la cantidad de horas sentado y la cantidad de horas sin movimiento. Si la gente simplemente caminase 1 hora al día, quitarías un montón de problemas de salud. Esto Íñigo lo comentaba en un podcast que decía, mira, hemos visto en el laboratorio que la mayoría de gente sedentaria o con patología, a partir de 5,4 kilómetros por hora, ¡pum!, pasan de umbral y pasan ya a una zona que no son capaces de rendir. O sea que aunque simplemente caminasen a lo que pone el Google Maps 1 hora, ya sería suficiente si hicieran esto todos los días para mejorar la salud. Que es caminar no de tiendas ni de paseo, es caminar un poco ligero, pero tampoco te creas que es ir tan rápido. O sea, yo he ido alguna vez con mi padre andando y cuando voy un poco más rápido, que soy más alto que él, se me empieza a ahogar. Y le digo, uy, es que no puedo ir tan rápido. Y tampoco vamos tan rápido, entonces tengo que ir un poquito más bajo. Y esto lo puedes probar. Te vas con alguien a andar y le aprietas un poco y verás que los primeros 3 minutos lleva el ritmo, pero cuando pasan 10 dice, oye, bajamos un poco, que no puedo. O sea, que no hace falta ir a 6 kilómetros por hora o casi corriendo. Es una caminata que es con un buen ritmo, pero no es un ritmo de una persona que hace marcha. Fíjate, quizá los que estamos más acostumbrados a hacer ejercicio, puede ser que subestimemos el potencial de la caminata. Yo mismo, que a mí no me gusta el mensaje de, no, con 30 minutos al día de andar, vale, no me gusta. A mí tampoco, No me parece suficiente, pero ayer mismo estuve andando un rato, aceleré
y a mí mismo se me aceleran las pulsaciones y yo estoy muy en forma. Y dije, hostia, pues ojo, que tú mismo vas bajando el ritmo. De hecho, Víctor, tenemos una paciente, no recuerdo si era en Vigo o en Coruña, que ella, la parte cardiovascular, va andando al trabajo por paseo marítimo y tarda como 45 minutos cada, lo hace todos los días. Hace eso y hace su trabajo de fuerza 3 veces en semana, que lo hace con mi compañero Luis, que está además en Australia y hace el entrenamiento online. Y la mujer, su familia es de runners, se apuntó a una carrera de 10K, o sea, son 10 kilómetros. Y la tía lo hizo en 55 minutos. Nunca había corrido. A nivel, evidentemente, a nivel mecánico no está adaptada a la carrera, ¿no? De hecho, le pregunté, ¿pero no tuviste molestias articulares? Y dice, no, la verdad que bastante bien. Y la familia flipó porque dice, ¿cómo es posible que esta mujer sin correr corriese? Y dice, porque has hecho una base metabólica muy buena, que eres eficiente a una intensidad baja, y luego tienes una base y una reserva neuromuscular para aguantar ese impacto y esa aplicación de fuerza. Claro. Entonces la mujer quedó flipada y dice, es que nunca en mi vida he corrido, y llego, ¡pam!, y me planto una carrera de 10K y la corro en 55 minutos. Claro, y cuenta la genética también, supongo que tenía una buena base genética, entonces, pero la EPI también... Claro, entonces la mujer dice, con todos los días caminar 45 minutos y hacer 2 a 3 veces en semana un trabajo de fuerza bien hecho, ha podido correr 10 kilómetros. Claro. Sí, y hay mucha gente que sale a correr y que nunca llega a correrlo en 55 minutos porque, como te digo, vas por encima de la posibilidad que te corresponde. De hecho, yo a la gente le digo, todo el mundo trabaja generalmente o sobreestima su fitness metabólico e infraestima su capacidad de fuerza. Lo típico, voy a un box de CrossFit y me hago el good sin nunca haber hecho nada, estoy sobreestimando mi capacidad metabólica porque no estoy preparado, pero luego voy a un trabajo de fuerza, a una clase y cojo las pesitas de 1 kilo para hacer un peso muerto. No es coherente. Puedes coger 40 para hacer un peso muerto y no estás preparado para hacer un good. ¿Entiendes? Entonces esa dicotomía yo me lo encuentro mucho de gente que digo, oye, no, puedes coger la barra de 20 olímpica con un disco de 10 a cada lado para hacer con 40 kilos un peso muerto perfectamente, pero chico, no estás preparado para hacer intervalos de alta intensidad en la bici a 200 vatios porque se te ve que no vas. O sea, lo puedes completar, pero metabólicamente estás por encima de lo que te corresponde. Y la mayoría de la gente entrena mucho las zonas altas y nunca entrena las zonas bajas. Y que para muchas personas entrenar zona alta es hacer 5 repeticiones de un goblet de squat, de una sentadilla. O sea, yo he tenido personas que corrían a menudo, hacían running de baja intensidad o bueno, para ellos incluso de percepción de esfuerzo media-alta y les pones a hacer entrenamiento de fuerza, les pones a hacer un peso muerto y cuando llevan 3 series están mareados, están con una pájara brutal. No hace falta hacer un hit. Exactamente, de hecho esto lo decía Pepe Gómez, que es CEO allí en Chile de un centro top de entrenamiento y él decía es que muchas veces el entrenamiento de fuerza de alta intensidad y un alto carácter del esfuerzo, sentadillas al fallo, 15 RM por ejemplo, ya es un hit que flipas. Y de hecho hay un estudio que se le publicó hace poco que hacían en un laboratorio con analizador de gases, hacían justo esto, hacían sujetos sentadillas a 15 RM y llegaban a consumo de oxígeno de 47 mililitros kilogramo por minuto, que es la hostia. O sea, quiere decir que un entrenamiento de fuerza cercano al fallo del tren inferior es casi un... No es que sea, es que es un hit. Es bastante. O sea, la paja te da casi seguro. Entonces, esto la gente tampoco lo entiende muchas veces. O sea, la forma de estructurar el entrenamiento. ¿Y hay algún tipo de cáncer que sea contraindicativo con el ejercicio? En plan, buena cáncer pregunta. De huesos, cáncer, no sé, linfático, o incluso en estados como la metastasis, puede ser que hacer ejercicio no sea... sea contraproducente, ¿no? Realmente, o sea, el ejercicio es bueno en todas las fases del tratamiento, en todos los procesos, pero sí que tengo que reconocer que hay ciertas situaciones. Por ejemplo, la caquexia es un fenómeno, es un síndrome multiorgánico que se caracteriza por una pérdida excesiva de masa muscular, independientemente de que pierdas tejido adiposo o grasa, donde el sistema está en una situación de alerta y amenaza que flipas. O sea, de hecho, suele haber insuficiencia cardíaca, hay alteración de la coagulación, la persona además tiene un gasto calórico por encima, 5 veces o 4 por encima de lo normal, y esos sujetos no es que el ejercicio les vaya a venir mal, pero hay que adaptarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque la capacidad que tienen de pasarse es esto. O sea, la diferencia es entre no hacer nada, hacer un poquito y pasarte, es esto. O sea, la franja a la que tú te mueves es esto, ¿no? Entonces sí que hay que tener cierto cuidado en ese sentido. Y luego, evidentemente, gente que, por ejemplo, para mí tiene cardiotoxicidad diagnosticada, tiene que trabajar o hacer ejercicio de manera monitorizada porque tiene un alto riesgo de tener algún componente importante, ¿no? De una parada cardiorrespiratoria o algo. ¿Y cáncer de huesos? Nosotros tenemos muchas pacientes que tienen metástasis ósea y realmente no está contraindicado. De hecho, hay guías y hay artículos de revisión narrativa que te dicen cómo tendrías que adaptar el ejercicio, pero muchas veces es utilizar el sentido común, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una persona con una metástasis ósea a nivel de las vértebras lumbares, pues voy a evitar aquellos ejercicios que comprometan más esa zona. Entonces, por ejemplo, quizá un peso muerto pesado, en primera instancia no lo voy a hacer porque genera cizalla y esa zona está debilitada. Claro. No es el ejercicio que voy a escoger
primero. No quiere decir que no lo haga. De hecho, lo ideal y lo óptimo sería llegar a hacer eso. Es como con gente con dolor. Si tú has tenido una hernia y tienes aprensión o dolor a la flexión lumbar, pues vale, no vamos a irritar esa zona y vamos a ir dándole un poco de espacio trabajando otras cosas, pero en un largo plazo yo quiero que tú vuelvas a hacer flexión lumbar, porque si no, no eres funcional para tu día a día. Y además, un tejido que tú no lo sobrecargas es un tejido que lo hace frágil. Claro. Entonces sí que la metatarsosis hay que sobrecargarlo, pero evidentemente en progresión. ¿Cómo? Con sentido común. Sobre todo, Mario, por el hecho de que creo que casi todo el mundo que más o menos entiende cómo es un cáncer o qué es, intuimos que es ese crecimiento celular. Anormal, aberrante, totalmente. Eso es. ¿Qué sucede? Que si entendemos el ejercicio físico a nivel óseo como el crecimiento de las células óseas de forma anómala. Anómala o adaptativa. Claro, si hacemos crecer esas células que ya de por sí están creciendo de forma anormal y aberrante, como tú dices, puede ser contraindicativo en ese sentido, o es más una cuestión fisiológica, más sistemática, ¿no? Es lo que has dicho, es una cuestión sistemática. Sobre todo por el miedo de la gente que pueda tener. Sí, esto, o sea, al final, por ejemplo, lo hablamos el otro día con Javi, ¿no? Dices que la interleuquina 6 es buena o mala. Es que depende del contexto. Ya. ¿El lactato es bueno o es malo? El lactato que produce el ejercicio físico a alta intensidad es una lactohormona, nutre al sistema inmune. Ya. Mejora también fenómenos de si mal no recuerdo, neurogénesis. O sea, es positiva, es muy positiva. Ahora, el lactato que genera el tumor aposta para inducir un ambiente hipóxico, para aumentar el factor de crecimiento endotelial, para crear sus propios vasos, para acidificar el microambiente, es negativo. Entonces, no es muchas veces la molécula, sino es el contexto. Y lo interesante del ejercicio es que el ejercicio va a promover un contexto fisiológico positivo y va a generar adaptaciones positivas. Yeah. Y esto es difícil porque yo me acuerdo que en los cursos siempre pongo un ejemplo, pongo el Avastin o el bevacizumab, es un fármaco que se suele dar en ciertos tipos de cáncer que lo que hace es inhibir el factor de crecimiento endotelial, ¿no? Entonces es como un poco dicotómico porque dices, a ver, el fármaco disminuye o inhibe el factor de crecimiento endotelial y el ejercicio lo fomenta. Entonces, ¿el ejercicio es malo? No, lo que pasa es que el ejercicio fomenta o estimula esta citoquina, pero esta citoquina en un contexto de ejercicio va a generar vasos que van a oxigenar el tejido, que va a aumentar la permeabilidad, que va a aumentar y va a reducir la acidificación y que van a ser vasos funcionantes. Y el factor de crecimiento endotelial que promueve el tumor es un factor de crecimiento endotelial que va a hacer lo contrario. Va a acidificar el entorno, va a producir vasos aberrantes, disfuncionales que no proveen de oxígeno. Entonces no es la molécula, es el contexto donde se dé. Y eso es súper importante entenderlo. ¿Crees que se cura el cáncer? No. Esta pregunta me has hecho buenísima. Y es una cosa que nadie dice. Yo he hablado con varios oncólogos, con varios radiólogos. Yo me acuerdo con Silvia, que es radióloga en la Anderson, y me dice, yo esto no lo puedo decir, pero el cáncer no se cura. Igual que la obesidad, una obesidad instaurada no se cura. Igual que la diabetes no se cura. Lo que se hace se gestiona. ¿Entiendes? Es como una persona con dolor persistente. Una persona con dolor persistente que se han producido cambios a nivel cortical, su cerebro funciona diferente. No se va a curar. Lo que vas a hacer es enseñar al sistema a gestionar para que aprenda a convivir con el dolor o a tolerarlo lo mejor posible. Pero esto lo dijo Mariano Balbacid hace muchos años, ya hace 3 o 4 años que lo escuché yo, además en un convite donde estaba con más gente, no de cara al público. Y decías que, por ejemplo, a nivel de imagen, nosotros no tenemos la suficiente tecnología para detectar el cáncer antes de que aparezca. Pero cuando tú tienes diagnosticado un cáncer de pulmón 5 años antes, eso ya estaba fraguándose. Me explico, el cáncer no aparece de la noche a la mañana, eso lleva muchos años gestándose, incluso seguramente décadas. Yo me acuerdo que el doctor Santos, que es un médico, es oncólogo de oncología integrativa, lo decía, cuando el tumor tiene 1 centímetro, ¿vale? Que es 10 elevado a la 9, ya se observa. Pero hay una fase subclínica donde eso se va gestando. Y esa fase es mucho más lenta, tardía. Entonces, y es esa fase en la que hay que actuar, que es lo que realmente se intenta hacer, ¿no? O sea, de hecho, yo hablaba con otro médico, con el doctor Francisco Mera, me decía, si tú tuvieras la capacidad de diagnosticar que ya hay células precancerígenas y pudieras dar fármacos senolíticos que erradicaran eso, te quitarías el problema de en medio. Pero realmente no lo puedes curar, lo gestionas. Yo he tenido pacientes, hay muchísima gente que recae a los 10-15 años. ¿Y hay algún indicador que nos esté dando información de que puede haber algo que nos esté llevando hacia ahí? Es complicado porque muchos biomarcadores son inespecíficos. Yo he tenido pacientes, ayer lo hablaba con una chica, antes de ayer, perdón, en Guadalajara, de hecho la paciente que vino a la valoración, que ya es metastásica, y me dice, es que yo, Mario, tengo en el PET-TAC, sigo teniendo aparición de que tengo cáncer en ciertas zonas, pero sin embargo los marcadores tumorales que se miden en sangre salen a 0. Dice, no es coherente, y muchas veces el problema que hay es que no tenemos como datos
muy específicos de que esto sea cáncer o no. No tienes, al final, de hecho, lo que reina, lo que manda cuando hay un proceso es pues que te biopsien y que lo analicen en el laboratorio y que hagan una serie de pruebas de laboratorio para denotar si eso tiene características tumorales o no. Pero realmente yo creo que en la parte de diagnóstico hace falta mucha más información. Y lo que sí se está empezando a medir ahora, que yo sepa, porque puede que haya más cosas, que yo no lo sé todo, son microRNAs, que son como, vamos a decir, vestigios del metabolismo y de lo que está ocurriendo por ahí. Hay un artículo muy chulo en Nature Metabolics que habla de justamente esto, la heterogeneidad metabólica tanto del cáncer como de los propios órganos. Ahora te lo explico eso. Y comentaban, hay una parte del texto que es brutal, que dice que, por ejemplo, tienen estudios donde se observa que el tumor, semanas antes de que metastatice, por ejemplo, en cerebro o en pulmón, ya está haciendo modificaciones en esos tejidos para ir allí a anidar. Y eso lo miden a través del microRNA 122. Entonces ya ve que está como preparando la zona para ir. Si te hicieran un PET-TAC o te hicieran alguna prueba, se vería que ahí no hay cáncer, pero si te lo hacen al mes o a los 3 meses, se ve que ahí hay cáncer. Porque aunque no esté, se está preparando. ¿Entiendes? Entonces es muy complejo, o sea, la enfermedad. De hecho, a mí lo que me gustó cuando empecé a estudiar, dije, esto es tan complejo y apasionante que es una locura. Y recuerdo los primeros cursos que hice de curso experto de cáncer y de biología molecular y cáncer de la UNED, en 2016, me acuerdo que hubo una frase que me impactó que decía: el cáncer es un precio a pagar por ser un organismo pluricelular o multicelular. Es parte de nuestra esencia. Va a ocurrir o puede ocurrir. Claro, incluso yo he escuchado mensajes por ahí que el cáncer ni siquiera es una enfermedad, sino que es una adaptación. Es una adaptación y es un proceso de querer sobrevivir. Exactamente. Algo que está pasando. De hecho, la inmortalidad y el cáncer van un poco de la mano. Son células que tienen capacidades, entre comillas, de ser inmortales, porque además sobreexpresan los telómeros, que es como la coletilla del DNA, que es lo que te da a conocer, que esto lo puedes hablar con el doctor Durante, que los mide, de cuánto te queda de vida, que eso se mide en kilobases. Entonces, yo creo que es bastante interesante y, de hecho, suena un poco raro, pero estudiar el cáncer te puede dar pistas también para saber cómo vivir más y cómo vivir mejor, porque son... Adrián Castillo de FISAC, él lo decía, dice, yo estoy enamorado de la célula tumoral porque es que es perfecta. O sea, modifica todo para poder sobrevivir. Si de hecho, al final, la célula tumoral no deja de ser un huésped que tienes tú, que lo único que está haciendo es ganarte recursos y adaptándose para poder sobrevivir ella a pesar de ti. El tema es cómo consigo yo secuestrarle recursos y hacer que el entorno que tenga alrededor sea menos viable. Y el artículo lo comentaba una cosa que yo llevaba 7 años pensando, que si te das cuenta casi no hay metástasis en masa muscular. Es decir, ¿cómo es posible que la masa muscular es el órgano, bueno, quitando la piel, ¿no?, más abundante en nuestro cuerpo y no haya casi metástasis? La incidencia es pequeñísima. Ese dato no lo sabía. Claro, y lo explicaban y decían, puede que tenga que el entorno metabólico y el entorno mecánico sea un entorno hostil para que una célula anide ahí. Sin embargo, por ejemplo, en cerebro es muy habitual, en hueso es muy habitual, en hígado es muy habitual, porque seguramente sean órganos y tejidos mucho más abundantes de sustrato energético y mucho menos competitivos y, por otra parte, mucho menos maleables que un músculo esquelético. Y, de hecho, lo comenta porque pone evidencias y habla del estrés oxidativo que tiene el músculo esquelético a la contracción. O sea, explica un poco por qué podría ser. O sea, que yo creo que, sinceramente, se ha avanzado algo, pero realmente queda muchísimo por avanzar. O sea, la cura del cáncer, que es lo que me has preguntado, no la veo viable. De hecho, no es curarlo, es gestionarlo. Claro. Cuando te he preguntado sobre esto, precisamente, y has dicho un no rotundo, a mí me ha dado un vuelco el corazón sí, increíble. Me has tocado, la fibra, se me ha puesto la carne de gallina, se me ha puesto un nudo en la garganta. Y sobre todo ya no solo por la respuesta, sino por la energía que he percibido de tu respuesta. Sí. Y en esa línea quería preguntarte, porque un cirujano que le llega a una persona que tiene que operar a vida o muerte y no conoce a la persona, tiene que tener esa frialdad de casi psicópata, ¿no? De abrir, me desapego de la, ¿hago mi trabajo? De la empatía y precisamente eso es lo bueno que hace que pueda tomar una decisión en un momento oportuno. Pero en tu caso tú vas mucho más allá, porque tú empatizas con las personas, trato con ellos, generas un vínculo emocional y, sin embargo, tienes claro esto no tiene cura. Cada persona que entra por la puerta, a ver, todos nos vamos a morir, evidentemente, con cáncer y sin cáncer, ¿no? Pero ¿qué relación tienes tú con las personas? Y, sobre todo, ¿consideras que eres una persona muy, muy empática? Mira, yo esto lo leí con la psicóloga en su momento, ¿no? Y me dice, no eres empático, pero eres compasivo. En plan, no eres empático porque, aunque suene raro, no te pones en la situación del otro, ni piensas qué te pasaría a ti si estuvieras ahí, por tanto no sufres, pero sí estás dispuesto a decir, oye, esta persona que entra un domingo a las 3, yo voy. Es decir, yo estoy por y para ti, te voy a ayudar. Y pues eso he tenido éxito también, porque yo creo que al final, para hacer cualquier trabajo de este estilo, tienes que tener unas características personales, de personalidad, que te permitan hacerlo. Quiero decir, porque a mí me preguntan mucho esto en los podcasts, de cómo lo lleva, y digo, pues igual que lo lleva un enfermero que trabaja en una UCI, o igual que lo lleva un enfermero que trabaja en una planta de oncología pediátrica. O sea, ese sí que lo pasa mal, porque yo al final trabajo con gente, pero aunque tenga una relación,
mejor o más profesional esto, llega un momento que cuando la persona empieza a tener problemas de salud de verdad y le ingresan y demás, tú pierdes un poco el contacto. El contacto personal. Claro que tú mandas un WhatsApp a su pareja, mandas un WhatsApp a su familia o le preguntas incluso al propio paciente si todavía está receptivo, pero llega un momento que la persona como que se desvincula de todo. Entonces yo no he sufrido al principio porque era una cosa que yo no lo podía entender. De hecho, a mí me impactaba muchísimo decir, te he visto antes de ayer, o sea, o te he visto hace una semana y ahora ya no estás, y a mí me impacta. Dice, ¿qué ha pasado? Que antes, yo que sé, hace 2 semanas estabas entrando conmigo, de repente te han ingresado, has tenido anemia, el tumor ha progresado de manera brutal y has fallecido, ¿no? A mí eso me impactaba, pero claro, cuando vas viendo pacientes y lamentablemente, que gracias a Dios esto no pasa muchísimo, no nos pasa muchísimo a nosotros, te va pasando, te vas como haciendo callo, te vas dando cuenta del perfil de personas con las que trabajas. Entonces yo soy muy consciente de que estoy con mucha gente que sé que dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 5, pueden recaer, pueden tener otra incidencia o pueden tener algo, y estoy preparado, entre comillas, para ello. Pero yo de alguna manera al principio sí que lo pasé un poco peor, sobre todo con gente más joven, porque tú ves a alguien con 18, con 36, y dices, pero ¿esto de qué va? Que encima más tienes aficiones en común, encima entrena bien, encima te quiere y al final eso te repercute, o sea, te hace daño. Pero luego poco a poco vas separando la parte profesional de la parte personal. Entonces vas entendiendo que tú es tu trabajo, tú lo haces de manera muy profesional y tienes cierta relación, pero nunca es una relación que digas, wow, soy amigo. ¿Y hay algo que se mantenga, que te afecte en tu día a día? Por ejemplo, pesadillas, sueños. ¿Tienes algo de esto? ¿O has conseguido aislarte por completo de ese factor? He conseguido aislarme, pero fíjate que ahora han entrado a trabajar un par de personas jóvenes con nosotros y el otro día me acuerdo que uno de ellos decía, joder, macho, me duele el estómago y estoy rayadísimo, porque claro, como estás acostumbrado a trabajar con gente que le han diagnosticado con ciertos síntomas que muchas veces son súper generales, sí que te raya. Y yo ha habido alguna vez que sí que digo, oye, ¿no tendré yo tal? De hecho, yo, por ejemplo, competí en culturismo, ¿no? Y dentro de competí, pues usé farmacología. Y yo tuve ginecomastia. De hecho, de esta me operé. Un bulto de 1 centímetro, una cosa así, que no es pequeño y que molestaba. Y en ese momento yo ya trabajaba con pacientes y digo, no vaya a ser que esto sea un cáncer de mama, manda huevos, ¿qué tal? Y al final, evidentemente, no fue nada, simplemente la ginecomastia de la medicación y tal. Pero sí que es verdad que alguna vez, cuando tienes algún síntoma, tú te rayas. Y yo soy muy consciente, a mí, fíjate, Víctor, lo que más me preocupa, creo que lo voy gestionando mejor, es tú, igual que yo, tenemos un negocio, tenemos trabajadores, tenemos una cierta responsabilidad, y a mí lo que más me preocupa es que mi trabajo y mi pasión me lleve a enfermar. Porque he visto que mucha gente ha llegado a enfermar y cuando tú te sientas con ellos a hablar un poco de qué crees que es lo que le ha llevado a enfermar, muchísima gente te dice que el estrés. ¿Consideras que tienes mucho estrés tú? Considero que soy capaz de soportar una gran carga de estrés, pero porque me he ido acostumbrando con el tiempo, ¿me explico? O sea, lo que no puedes es pasar de 0 a 1000 en un momento, pero sí que es verdad que ese estrés mal gestionado en el largo plazo te puede llevar a enfermar, yo lo tengo clarísimo. Y cuando tú hablas con mucha gente que yo tengo joven, me dice, oye, el último año ha pasado algo, y dice, pues sí, mira, ha fallecido mi marido, encima estoy conociendo a una persona con la que la cosa no va bien, en el trabajo tengo problemas y la verdad he perdido 5 kilos y de repente justo me han diagnosticado un cáncer. Como me dice, qué casualidad. Como diciendo, soy consciente de qué tal, pero claro, me dice, vale, ¿y qué hacía? O sea, ¿qué hago? Pues ¿quién lleva bien el fallecimiento de una pareja con 36 años? ¿Quién lleva bien que estés problemas con el trabajo cuando estás en una época laboral que encima has tenido fallecimiento de un familiar, un ser querido y tal? O sea, es que la gente me dice, hay que gestionar esto ya, pero gestiona todo esto. Claro. ¿Entiendes? ¿Qué haces tú en tu día a día para tener una buena salud y, por ejemplo, el entrenamiento o hábitos? El entrenamiento es fundamental. O sea, ¿Y qué tipo de entrenamiento haces tú? El trabajo de fuerza es brutal, es fundamental. La parte, llámalo aeróbica y tal, tampoco la hago muchísimo. O sea, sí saco a pasear al perro y hago 4 cosas de mantenerme activo, ser consciente que me tengo que mover. Y luego lo otro, los trabajos de alta intensidad. Eso sí, con los ergómetros, sea el remo, sea la bici, sea el esquí, eso sí que lo hago. Y además eso, que mi pareja, por ejemplo, está con muchísimo estrés porque está montando su empresa de biotecnología, su startup, está negociando contratos súper complejos, llevo el laboratorio de investigación. Ella me lo decía ayer, dice, ¿tú cómo eres capaz de mantenerte? Y digo, Chris, porque entreno. O sea, si no entrenase, todos los días. Intento entrenar, o sea, mínimo 4, pero todos los días intento hacer algo. El día que llegué, por ejemplo, del hospital de Guadalajara, llegué a las 9, llega al centro, además cerrábamos a las 9 y dije, mira, hoy no me voy a poner a entrenar fuerza que te da 1 hora y media, 1 hora, pero me cambio un momento, me meto en la bici o en el ergómetro y me pongo a hacer el intervalo, que son 20 minutos y me lo acabo. Y fuera. Y lo tengo como obligación porque si no lo vas dilatando. O sea, ahora mismo a mí mi trabajo me requiere tanto tiempo y tanta implicación, ya no a nivel de ver pacientes, sino reuniones, podcasts, formaciones externas, formaciones online, pues yo qué sé, acudir a otros eventos, que estoy todo el día liado. O sea, yo estaba a las 7 de la mañana entrenando a una paciente,
ahora estoy contigo grabando el podcast, luego voy a acompañar a mi pareja a que tiene cita médica al médico, luego tengo que preparar unos informes para la semana que viene y enviar otras cosas, contestar correos, luego tengo que ir a formar a los chicos para hacer una sesión clínica, luego tengo que comer y luego tengo por la tarde que gestionar un par de cosas, tengo pacientes y luego tendré que entrenar. Y es viernes. Ya. Pero eso es el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles y así llevo casi, por lo menos los últimos 7 años, de los 10 los últimos 7. Ya. Entonces, claro, si yo no hago por cuidarme y busco mis espacios, nadie lo va a hacer. Y claro, no sería coherente decir, oye, mira, no, hay que entrenar la fuerza y no entrenarla yo. Ya. O hay que trabajar al intensidad y no entrenarlo yo. O hay que comer bien y estar por ahí picoteando lo primero que encuentro. O sea, sí que creo que en esta sociedad moderna hay que hacer un esfuerzo extra por cuidarte. Pero como te digo, si no hiciera eso, estaría mucho peor. O sea, estaría muchísimo peor. Para acabar, y ya que puedas seguir con tu rutina diaria, hay un hábito del que se habla mucho en el contexto del cáncer, pero que es muy cancelable y es el ayuno. Sí. ¿Qué opinas del ayuno, ya sea con entrenamiento o sin entrenamiento? Sí. Pero en este... No, el ayuno, fíjate, tiene evidencia, o sea, ya creo que todo el mundo lo conoce como tal y lo veo como una herramienta muy buena. ¿Tú haces ayuno? De hecho, yo hago ayuno. De hecho, yo, por ejemplo, no he desayunado todavía. Serán las 10:30, una cosa así, 11 menos cuarto y no he desayunado. Y la última comida la hice ayer a las 10 o así. Entonces yo sí que suelo ayunar y estoy acostumbrado a ello. Y yo a la gente le digo, generalmente incluso hay estudios que observan que con la quimio el hecho de ayunar es mucho mejor porque sobrecargas menos el sistema digestivo, los sistemas y permites de alguna manera menor toxicidad. Y he tenido experiencias con pacientes que lo hacen con compañeros de nutrición y la verdad que bien. Problema, que ¿cuándo viene el problema con el tema del ayuno? Que yo lo veo en cáncer sobre todo. Hay mucha gente que tiene pérdida de masa muscular o una situación de alteración de inflamación y donde aparte, por ejemplo, la caquexia, esa inflamación produce una inflamación central del hipotálamo y les produce anorexia y pérdida de apetito. Entonces, si tú estás en un proceso oncológico que necesitas, oye, cierta cantidad de consumo de ciertos macronutrientes, micronutrientes y un mínimo nivel de energía para sustentar pues tu sistema musculoesquelético, tu sistema neuroendocrino y demás, y encima estás haciendo ayuno y encima las pocas comidas que tienes las tienes que hacer muy copiosas, no creo que sea la mejor herramienta. ¿Vale? O sea, ayuno sí, pero evidentemente hay que individualizar y contextualizar. Pero igual que te he dicho con el trabajo de fuerza o el trabajo de alta intensidad. ¿La alta intensidad es buena? Sí. Pero quizá en un proceso oncológico con cardiotoxicidad no. Quizá una persona con extrasístoles, quizá no. Quizá una persona que me pasó, un chico joven con un alargamiento del QT, yo hice una prueba más o menos de alta intensidad, no me gustó nada la respuesta que tuvo cardíaca y la sensación, y lo llevé con Luis Serratosa, que es médico deportivo y se dedica a esto, y le hizo la prueba de esfuerzo y todo bien, no hay ningún problema y tal. Pero me dijo, seguramente este sujeto en una balanza riesgo-beneficio ahora mismo la alta intensidad no tiene mucho sentido. Entonces, creo que el ayuno es una buena herramienta, pero hay que contextualizar e individualizar. Y el ayuno en sí, que hablamos de ayuno... Sí, pero que claro que... O sea, hablamos de ayuno de 8 horas, 12 horas, que no es mucho. O sea, si tú has cenado a las 10 y vas a cenar a las 10, es que ya tienes un ayuno. Y entrenar en ayuno, en ese ayuno fisiológico, ¿lo ves apropiado? Lo veo viable, porque la gente también lo que tiene que entender es que el hecho de que no hayas ingerido comida no quiere decir que tus depósitos de glucógeno estén vacíos. O sea, pueden estar llenos. O sea, tú puedes, si has hecho una buena ingesta, una buena nutrición y además no solamente eres lo que comes, sino lo que asimilas, lo que absorbes, pues al final lo normal es que tengas una buena predisposición a poder entrenar intenso. No tiene por qué ser perjudicial. Lo que pasa es que, claro, una cosa es un ayuno de 12 horas haciendo tus comidas como corresponde, con una buena ingesta calórica, con una buena densidad nutricional, y otra cosa es ayunar 48 horas o 72 horas con un cáncer, con corticoides, con quimioterapia y con anorexia. Pues es que eso no lo veo. Mario, muchísimas gracias, tío. Una maravilla de charla. A ti, Víctor. Nos vemos en la próxima.